Soy la ingeniera que los estará apoyando en esta clase de luminotecnia. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Ahí se ve. Ok. Bueno, la luz es separada en diversas longitudes, a esto se le llama espectro. Los colores rojo, naranja, amarillo, verde, azul e índigo hacen el espectro de colores. El rojo es la longitud más larga y el violeta es la más corta. El ojo percibe estas diferentes longitudes y es lo que nosotros vemos o distinguimos como colores. Cada uno de estos espectros tiene diferente longitud de onda. Podemos ver el rojo en 780, el naranja en 610, el amarillo en 590 aproximadamente. La visión del color, bueno, el espectro es amplio, sin embargo, nosotros nada más alcanzamos a ver unas longitudes de onda de 380 a 780 nanómetros. Este es el espectro visible para el ojo humano. Fuera de estos límites, el ojo no percibe ninguna clase de radiación. Sin embargo, no es que no existan ni más ni menos, simplemente este es el espectro visible en el cual nos encontramos nosotros. ¿Dónde tenemos mayor sensibilidad? Bueno, a pesar de que tenemos un rango del espectro visible, hay, como lo podemos ver en la curva 6 y el efecto de Purkinje, tenemos una campana de Gauss donde tenemos un mayor pico de longitud de onda a 555 nanómetros. Esto corresponde al color amarillo y verdoso. Y los mínimos colores que vemos sería como el rojo y el violeta. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una buena visión en el día. A esta buena visión se le llama visión fotópica, donde actúan ambos sensores de la retina, que son los conos y los bastones, fundamentalmente sensibles al color. Ok. Vamos a ver la diferencia entre pues, el día y la noche. En el crepúsculo y la noche se produce el denominado efecto de Purkinje. ¿Qué es este efecto de Purkinje? Bueno, consiste en el desplazamiento de la curva 6, que es la que estamos viendo en pantalla, a las longitudes más bajas, quedando la sensibilidad máxima en la longitud de 570 nanómetros. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, aunque no hay visión del color porque no trabajan los conos, recordemos que los conos trabajan con luz de día y los bastones básicamente con colores oscuros. Entonces, conos con oscuridad, bastones con luz. El ojo se hace relativamente sensible al extremo azul del espectro y casi ciego rojo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el efecto Purkinje de dos haces de luz de igual intensidad, uno azul y otro rojo, el azul se verá mucho más brillante que el rojo. Esto básicamente es el efecto Purkinje. Vamos a tener en cuenta esto cuando trabajamos con iluminancias bajas. El rendimiento de color. Ok. Un objeto rojo refleja las radiaciones luminosas rojas y absorbe todos los demás colores del espectro. Esto funciona así en todos los demás colores. Si nosotros estamos viendo un color azul, bueno, este refleja las radiaciones azules y absorbe todas las demás del espectro. Esto es válido si la fuente luminosa produce la suficiente cantidad de radiaciones en la zona del espectro visible. Por lo tanto, para que una fuente sea considerada como un buen rendimiento de color, debe omitir todos los colores del espectro visible. Si falta uno de ellos, este no podrá ser reflejado. En la primera imagen tenemos la reflexión total de la luz blanca y en la segunda la absorción total de la luz blanca. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que aquí en un color blanco se refleja toda la luz y en un color más oscuro absorbe la luz. Cuando nosotros nos encontramos bajo el sol con ropa oscura, lo que hace nuestra ropa oscura es que está absorbiendo la luz
o el calor. Por eso nos da más calor cuando tenemos ropa oscura. Y sin en cambio, si usamos colores claros bajo el sol, pues esta refleja la luz y por lo tanto no nos sentimos tan acalorados. Resumiendo un poquito más esta diapositiva, ¿qué quiere decir? Que cuando vemos un color, llámese violeta o verde, quiere decir que se está reflejando el verde y está absorbiendo todos los demás. Así es como podemos distinguir diferentes tonalidades del color con el rendimiento del mismo. Bueno, este factor se determina comparado al aspecto cromático. ¿Qué es el aspecto cromático? Bueno, lo estamos viendo en pantalla. De 400 a 700 nanómetros estamos viendo los colores. En la primera tenemos la distribución espacial de una lámpara incandescente y en la segunda la distribución espectral de una luz del día normal. Los espectros de la lámpara incandescente se denominan continuos por cuanto contienen todas las radiaciones del espectro visible y se considera óptimos a la reproducción cromática, el IRC de 100. Como podemos ver, pues ninguno es perfecto ni iguales. Al incandescente le faltan componentes azul, mientras que a la luz de día pues le faltan más componentes rojo. Bueno, los gráficos de distribución espectral. Estos gráficos o curvas de distribución espectral permiten tener una apreciación de las características del color de una determinada fuente. Se dirá que, por ejemplo, una lámpara tiene un rendimiento cromático óptico si el IRC está comprendido entre 85 y 100. Bueno, si está comprendido entre 70 y 85. Y discreto si está comprendido entre 50 y 70. Se debe tener en cuenta que dos fuentes pueden tener el mismo IRC y distinta temperatura del color. ¿Qué es la temperatura del color? Bueno, incluso esto es una práctica muy interesante, ya que a tonalidades más azules vamos a tener una temperatura del color más frío y a y a colores rojos tenemos temperaturas más, más fuertes, más calientes. Si tomamos en cuenta que estos son los extremos de nuestra gráfica, como se puede ver, sí, en el apuntador, bueno, como se puede ver en el espectro, pues entonces podríamos ver que el amarillo, el verde se encuentran en medio y podríamos distribuir en kelvins, que es como se mide la temperatura entre uno y otro. Estos son diferentes gráficos de distribución espectral de diversas lámparas. Como ya habíamos visto, la lámpara incandescente es la primera, la segunda sería la lámpara a vapor de mercurio o halógeno, la lámpara fluorescente trifosfo cálida, la lámpara de vapor de sodio de alta temperatura, la lámpara de vapor de mercurio de color corregido y la lámpara de vapor de sodio de baja presión. Aquí también tenemos diferentes rendimientos de color y lo vemos dependiendo de la fuente de luz que tengamos. Por ejemplo, en el incandescente tenemos el 100% de rendimiento de color, en el vapor de mercurio tenemos el 50%, en el fluorescente estándar tenemos aproximadamente un 75%, en el fluorescente trifosfo en el 85%, y así sucesivamente. Donde tenemos menos rendimiento del color sería en una fuente de luz de sodio de baja presión. Este simplemente es un cuadro comparativo del índice de reproducción cromática o IRC de distintas fuentes de luz.
para que ustedes observen que no tenemos el mismo rendimiento del color en todas. Varía dependiendo de la fuente de luz. A la temperatura del color. Aquí ya tenemos valores. Estamos hablando de 1000 Kelvin en los colores rojos, como podría ser, por ejemplo, la cerilla, y en 10.000 en un cielo azul más claro. Cuando un metal es calentado o pasa una goma de colores que van desde el rojo al azul, pasan el rojo claro, el naranja, el amarillo, blanco y blanco azulado. Para los efectos de temperatura se habla de un radiante teórico perfecto. ¿Qué es eso? Es un denominado cuerpo negro. El cero en la escala de Kelvin equivale a menos 273 grados centígrados, lo que significa que a la escala de centígrados es 273 grados centígrados. Así que, por ejemplo, si una lámpara de 6500 Kelvin equivale a un color que toma el cuerpo negro, cuando es calentada a una temperatura de 6500, le restamos lo que equivale el grados Kelvin en grados centígrados, le restamos menos 273 y que nos da igual a 6227 grados centígrados. Simplemente estamos haciendo la conversión entre grados centígrados y Kelvin ya que esta es la unidad grados Kelvin para indicar las fuentes luminosas. Y en este mismo podremos trabajar pues la temperatura del color. Las lámparas incandescentes están entre 2700 y 3200 Kelvin. Las fluorescentes tienen una amplia gama entre 2700 y 6500 Kelvin. Con el simple procesamiento de imágenes, ustedes podrían crear un programa en el cual, dependiendo del color que ustedes muestren, lo sitúe en esta gráfica. ¿Cómo podrían hacer esto? Podrían analizar cada color o tabletilla que les vayan a presentar y en el espectro RGB van haciendo grados en cada uno para ver si sería un rojo, si sería una tonalidad más amarillenta, un azul. ¿Por qué el RGB? Pues recordemos que nuestros colores básicamente o se pueden componer por estos tres, el rojo, verde y azul. Bueno, aquí lo tenemos más desglosado, las temperaturas del color o en algunas fuentes en grados Kelvin. El cielo azul, pues lo tenemos entre los 10.000 y los 30.000. El cielo nublado en los 7.000. La luz solar de mediodía en los 5.200. La luna en los 4.100. Las lámparas fluorescentes, bueno, la luz de día la tenemos en 6.500. El blanco neutro en 4.000. El blanco cálido en 3.000. El blanco cálido de lujo en 2.700. Y así sucesivamente. Hasta que una luz de vela nos pudiera dar 1.800. Recordemos que estos son valores aproximados o determinados en esta tabla. Sin embargo, dependen las condiciones ambientales, de luz, el brillo que se le otorguen, podrían variar estos valores. Bueno, aquí podemos ver el cuadro comparativo de la temperatura de color de distintas fuentes de luz en Kelvin. Bueno, aquí tenemos la incandescente y repito, aquí tenemos dos bolitas porque es un grado, ya que no son fijas y dependen de diferentes factores. Lo podemos tener entre los 2.700, 3.000. El vapor de mercurio entre los 4.000. El fluorescente estándar entre los 3.500 y los 4.100 aproximadamente. Y así sucesivamente. El contraste de los colores.
¿Por qué algunos contrastes son más efectivos que otros? Bueno, la combinación de colores tiene aplicación no solo en la decoración del arte, sino que es una combinación que suele ser para que llame más la atención, que sea más, para la redundancia, contrastante, que se pueda ver mejor el tono que estás reflejando, ya que si utilizas puros tonos claros realmente se va a perder. Si utilizas un blanco sobre verde, va a resaltar el blanco, va a resaltar lo que quieres dar a escribir, si son las letras blancas. Si utilizas un negro sobre el amarillo, igual va a resaltar, ya que estos colores son contrastantes y podrías observar mejor el contenido que quieras dar a detallar. Aquí tenemos también el rojo sobre el blanco sobre el azul, el amarillo sobre el negro, el blanco sobre el rojo. Podemos notar que pues, uno de los principales o que más resalta sería el negro sobre el amarillo. Y recordemos que muchos de nuestros letreros de precaución o de peligro utilizan justamente estos dos colores para llamar nuestra atención, que tengan un buen contraste y que podamos entender claro el mensaje de advertencia o de peligro sobre este. Las reflectancias. Bueno, cada color tiene su poder reflectante y depende también del material. Disculpen la cocina. Bueno, las luminales emiten la luz de diversas formas según su tipo de distribución luminosa. Cuando esta emisión luminosa es del tipo abierta, habrá una gran parte de la luz que llegará en forma directa al plano de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Sin obstáculos. Pero habrá también una porción importante de la emisión que caerá sobre las paredes. Esta parte de la luz es emitida por la luminaria, podrá ser reflejada y aprovechada en mayor o menor grado según el poder reflectante de estas superficies. Que contrastando con lo que estábamos viendo anteriormente, si nosotros pintamos una habitación de blanco, bueno, pues el blanco refleja los colores, entonces tendrá una alta reflectancia. Nosotros con un color oscuro tendremos una baja reflectancia. Por lo mismo, tenemos aquí en el color blanco una reflectancia entre el 70 y 75. Un crema claro, similar al blanco, si no lo ubican bien, tenemos entre 70 y 80. Amarillo claro, 50 y 70. Verde claro, entre el 45 y 70%. El gris claro, entre 45 y 70. Y muestren que del celeste, rosa claro, marrón claro, tenemos pues valores altos, pero van disminuyendo hasta llegar al negro, que tiene entre el 4 y el 7% de reflectante, lo que les decía hace rato. De ahí nos vamos a tonalidades o variados del negro, como sería un gris oscuro, del 10 al 20, un amarillo oscuro igual, sobre del 40 al 50, un verde oscuro del 10 al 20, un azul oscuro del 10 al 20, y lo mismo que el rojo oscuro. Pero bueno, no todo depende del color, sino también del material que esté. Aquí podemos ver diferentes materiales que reflejan un diferente porcentaje de reflectancia. Entre ellos podemos notar que uno de los que más refleja vendría siendo el vidrio plateado, que refleja entre un 80 y un 90%. Y uno de los que menos refleja vendría siendo la madera oscura, del 10 al 25%. ¿Qué magnitud de unidades vamos a utilizar? Bueno, para el flujo luminoso, que se define como la cantidad de luz emitida por una fuente de luz en todas las direcciones, su símbolo es una F o phi y sus unidades son lúmenes. Incluso si ustedes van a comprar un foco o alguna luminaria de sus casas, lo que les van a dar más importante que allá, más allá que el wattaje, van a ser los lúmenes que este produzca, ya que este es el flujo luminoso. Y el símil hidráulico es la cantidad de agua que sale de una esfera hueca en todas las direcciones.
Ejemplos. Bueno, la lámpara incandescente para señalización es de 1 lumen. La lámpara para bicicleta tiene 18 lúmenes. La lámpara incandescente clara de 40 watts, 430 lúmenes. El tubo fluorescente de 36 watts tiene 3000 lúmenes. La lámpara a vapor de mercurio de 400 watts tiene 22.000 lúmenes. Y la lámpara de vapor de mercurio de halógeno de 2000 watts tiene 170.000 lúmenes. Entonces, cuando ustedes vayan a una tienda, más allá de preguntar el wattaje, concéntrense en el flujo luminario, que es lo que les va a dar los lúmenes. Aquí tenemos una relación en la lámpara incandescente entre watts y lúmenes. Por ejemplo, en 1000 horas, en un foco normal, tenemos de 15 watts, pues tenemos 100 lúmenes. De 60 watts, tenemos 710 lúmenes. De 75 watts, 1100 lúmenes, etc. Ok, la iluminación o iluminancia se define como el flujo luminoso por cantidad de superficie. Es la densidad de luz sobre una superficie dada. El símbolo es E y su medida son lux o luxes. ¿Qué es un lux? Bueno, es un lumen sobre metro cuadrado. Y igual en el símil hidráulico es la cantidad de agua por unidad de superficie. Entonces aquí ya no solo interesan los lúmenes, sino vamos a dividirlo entre el metro cuadrado o el área que esté abarcando para saber la iluminación o iluminancia. Ejemplo, la luz llena pues da 0.2 lux, la iluminación de emergencia 1 lux, la calle con buena iluminación de 15 a 25 lux, un dormitorio de 70 a 100 lux, la oficina de uso general 500 lux, un quirófano en el caso de los hospitales en el campo operatorio tiene de 15.000 a 25.000 lux. Ok, también tenemos otro concepto importante a definir que sería la intensidad luminosa. ¿Qué es la intensidad luminosa? Es la parte del flujo emitido por una fuente luminosa en una dirección dada por el ángulo sólido que lo contiene. El símbolo sería la I y la unidad de medida sería la candela o su abreviación sería CD. En el caso del sistema hidráulico sería el símil hidráulico y esta es la intensidad de un chorro de agua en una dirección. Aquí tenemos diversos ejemplos como la lámpara reflectora de 40 watts, que sería de 450, la lámpara dicroica de 12 volts a 50 watts, 16.000, la lámpara halógena Super Spot de 12 volts, 50 watts, sería igual, sería de 50.000, etc. Ok, llegamos a otro concepto muy importante que sería la luminancia, que no lo vamos a confundir con la iluminosidad o que ya habíamos visto. La luminancia es la intensidad luminosa emitida en una dirección dada por una superficie luminosa o iluminada. El efecto de brillo que una superficie produce en el ojo humano. El símbolo es la L y la unidad es la candela por metro cuadrado. El símil hidráulico, pues sería la salpicadura de agua que rebota en una superficie. La cantidad de agua que rebota depende de la capacidad de absorción de la superficie. Superficies que sí rebotarían por completamente serían, por ejemplo, un vidrio y algunas que la absorban. Otro ejemplo podría ser la madera. Ok, la luminancia, que es la relación entre la intensidad luminosa, candela, y la superficie aparente vista por el ojo en una dirección determinada. Allí en este dibujo lo representa de una manera mejor, ya que tenemos la intensidad luminosa que está en un metro cuadrado y lo que el ojo humano capta, dependiendo de la dirección en la que está, ya que obviamente no está justo abajo del foco o normalmente no está abajo de él,
También ejemplos podrían ser en una calle bien iluminada. Tenemos dos, el papel blanco iluminado sería 400 luxes, serían 100 candelas sobre metro cuadrado. La luminancia ideal para las paredes de oficina de 50 a 100 candelas sobre metro cuadrado. ¿Por qué? ¿Por qué este rango? Bueno, recordemos que va a ser un lugar en el que están trabajando 8 horas seguidas y si llegamos a tener un rango mayor o menor, pueden o forzar la vista o lastimarse en el proceso de la misma. Es por eso que tiene que tener esta luminancia ideal para las paredes de oficina, para cielo raso de las oficinas, etcétera. Bueno, niveles de iluminación. Algunos de los niveles de iluminación sugeridos para diferentes actividades. En el exterior podría ser calle en zona residencial de 4 a 7 lux, la avenida comercial importante de 15 a 20 lux, las plazas de 10 a 20 lux, las playas de estacionamiento 50 lux. Para interiores o residenciales, en el STAR sería la iluminación general de 100 lux, la iluminación localizada 200 lux, lectura, escritura, etcétera, 400 lux. Un dormitorio, pues tiene iluminación general de 200 lux. Una cocina, la iluminación general sería de 200 lux y la iluminación de la mesada, donde vamos a realizar tareas más finas, podría ser como cortar o realizar alguna otra actividad, sería de 500 a 800 lux. En el baño tenemos la iluminación general de 100 lux y la iluminación sobre el espejo. Bueno, buenos días, América. Hola, hola. ¿Sí escuchan? Hola, ¿alguno de ustedes escucha? Ya, una disculpa. Lo que sucede es que hablaron de un área y contesté, pero ya estoy de nuevo con ustedes. No hay problema, gracias. Nos quedamos en que no va a ser la misma la iluminación general que la iluminación sobre un punto o un lugar donde nosotros tenemos que utilizar más la vista, como sería la iluminación de la mesada, la iluminación sobre el espejo, lectura y escritura. En este tipo de lugares la iluminación tiene que subir para que nosotros no forcemos nuestra vista. En interiores como oficinas tenemos halls y lobbies en 200 lux, la circulación en general 200 lux, las salas de reuniones 300 lux, trabajo normal de oficina 500 lux. Y en interiores varios, o por decir uno sería un restaurante, si es algo íntimo de 80 a 100 lux, y si es un tipo grill, 300 lux está perfecto. Los aspectos psicológicos. No sé si han oído hablar sobre la psicología del color, pero esto influye muchísimo en cómo nosotros nos sentimos. Y pues es interesante observar la influencia psicológica y la temperatura del color sobre los niveles de iluminación, ya que está comprobado y lo utilizan grandes marcas. Por ejemplo, el color amarillo, ok, sí te activa y te dan ganas, entre comillas, de decir, de comprar. Sin embargo, es un color que tenerlo mucho tiempo te lastima. Es un color que no quieres soportar mucho tiempo. ¿Y qué quiere decir? Que lo utilizan las cadenas de comida rápida, por ejemplo, ya que lo que ellos quieren es que consumas, pero no que pases el tiempo ahí entre acá sus alimentos y que te retires. Por otro ejemplo, para las lámparas de temperatura de color de orden de 6000 kilos, será aconsejable iluminancias de no más de 500 lux.
En tanto a lámparas de 3000 kelvin serán aceptables los niveles de iluminación comprendidos entre 150 y 500 lux. Aquí en este gráfico podemos apreciar fácilmente que con una iluminancia de 500 lux resulta posible utilizar casi toda la gama de lámparas fluorescentes, ya sean lineales o compactas. Los criterios de elección de la temperatura del color van en función de la iluminancia. La gráfica que estamos observando compara la temperatura de color en Kelvin con la iluminación de lux. Y pues en 500 lux resulta posible utilizar casi toda la gama de colores. Otro aspecto psicológico destacable se refiere a los niveles de iluminación en el comportamiento humano en lugares públicos. Es lo que les comentaba hace rato, sea el caso de un restaurante, si el local se encuentra iluminado con un nivel elevado, por ejemplo 500 lux, será inevitable el bullicio, la conversación en voz alta, mientras en el mismo lugar iluminado con 80-100 sugiere la necesidad de bajar el tono de voz, creando un clima más íntimo. Es por eso que los restaurantes con esta temática íntima, pues suelen estar alumbrados con velas, su iluminación es más bajita. Entonces la gente no suele gritar, suele estar más cerca para hablar. Al contrario de lugares con mucha iluminación. Y lo mismo ocurre no solo afuera, sino en el hogar. Difícilmente alguien se sienta en un sillón preferido a disfrutar buena música con las luces plenamente encendidas. Ok. Como les repetía y les comentaba la vez pasada, todo debe ser apoyado bajo una norma y estatus oficiales. Cuando les pregunten por qué esos niveles de iluminación, cuando vayan a apoyarse de manera oficial en algo, en algún trabajo, deben de apoyarse en la norma oficial mexicana, la NOM 025 STPS del 2008, que serían las condiciones de iluminancia en centros de trabajo. El objetivo de esta es establecer los requerimientos de iluminación en áreas de los centros de trabajo para que se cuente con la cantidad de iluminación requerida para cada actividad visual, a fin de proveer un ambiente seguro y saludable en la realización de las tareas que desarrollen los trabajadores. Como vemos, la iluminación no solo es importante decorativamente o artísticamente, sino también para que se realicen correctamente las tareas, para la salud, para los trabajadores, la comodidad, etc. Ok, en esta norma tenemos en el apartado 7 los niveles de iluminación para tareas visuales y áreas de trabajo. Aquí tenemos la tabla 1, donde nos dice que la tarea visual del puesto y el área de trabajo. En exteriores, distinguir el área de tránsito, desplazarse caminando, vigilancia, movimientos de vehículos. Y en áreas de trabajo como exteriores generales, patios y estacionamiento, los niveles mínimos de iluminación en luxes es de 20. En el caso de interiores, para las mismas áreas de circulación y pasillos, salas de espera, de descanso, cuartos de almacén, etc., los niveles mínimos ya en el interior son de 100 luxes. Y tenemos un intermedio entre ellos que serían los interiores generales, almacenes de poco movimiento, pasillos, escaleras, estacionamientos cubiertos. Aquí los niveles mínimos de iluminación son de 50 luxes. Y tenemos el contraste en esta tabla de talleres de precisión, que serían salas de cómputo, áreas de dibujo, laboratorios, donde la distinción clara de detalles para el maquinado, acabados delicados, ensambles de inspección moderada, captura, procesamiento, debe ser mínimo de 500 luxes. ¿Estos apoyados en qué? En la norma 025 STPS del 2008. Y continuamos con esta misma tabla,
donde tenemos talleres de alta precisión, que aquí vendría siendo de pinturas, acabado de superficie, laboratorios de control de calidad. La mínima en luxes debe ser de 750. Para ensamblaje, inspección de piezas complejas y acabados con pulidos finos, necesitamos más luz, necesitamos más luxes y aquí necesitamos 1000. Y para un proceso de gran exactitud, como vendría siendo tareas visuales de bajo contraste y tamaño muy pequeño por periodos prolongados, exactas y muy prolongadas, muy especiales de extremadamente bajo contraste y pequeño tamaño, necesitamos un alto grado de especialización en los distintos detalles. Aquí tenemos 2000 luxes mínimo de ser la iluminación. Ok, ¿cómo evaluamos los niveles de iluminación? Los niveles máximos permitibles del factor de reflexión. Ya habíamos visto que vendría siendo la cantidad reflejada de luz. En paredes, el nivel máximo permisible sería del 60%. En planos de trabajo, del 50%. Se considera que existe alumbramiento en el área impuesta de trabajo cuando el valor de reflexión supere valores establecidos a la tabla que se muestra a continuación. Entonces no podemos tener ni poca iluminación ni mucha. No vamos a deslumbrar ni vamos a forzar la vista de los trabajadores. Ya vimos que entre sus tareas sean más especializadas, más mínimo tienden que tener más niveles de luz. Ok, en esta misma norma, en el apartado 9.1.2, viene siendo la evaluación de los niveles de iluminación que debe realizarse en una jornada laboral bajo condiciones normales de operación. Se puede hacer por áreas de trabajo, puestos de trabajo o una combinación de las mismas. ¿Qué es la evaluación de los niveles de iluminación que se realiza en la jornada de trabajo? Bueno, tenemos un alumbrado general, que vendría siendo en una oficina, un alumbrado general o localizado en estantes y un alumbrado localizado podría ser en pintura, examinación de piezas pequeñas. Ok, primera parte. Las lámparas o lámparas incandescentes. Aquí vamos a detallar mejor las lámparas. En este caso, la lámpara incandescente es la iluminación general del hogar, del alumbrado decorativo, es la fuente de luz artificial más próxima a la luz del día. El símbolo de la luz, pues, da vida y despierta al hombre. Para clasificarlas de alguna manera, se pueden separar en dos grandes grupos: las lámparas incandescentes tradicionales y las de halógeno. En ambos grupos se podrá hallar un funcionamiento de baja tensión, 6, 12, 24, hasta 110 volts, etc. Y para 220 volts. Estas tienen un muy bajo rendimiento del 10%, por lo que se suspendió su fabricación en el 2017. De hecho, ya es raro que, que alguien tenga este tipo de lámparas en su casa. Sin embargo, para realizar algunos proyectos, como podría ser una incubadora donde se requiere eh, el control de algo debido al calor, sirven mejor estos focos ya que se calientan más rápido. A que si usas uno convencional vas a tardar mucho en generar el cambio deseado. ¿Por qué están formadas? Bueno, están formadas por wolframio o tuxteno, que al calentarse alcanza temperaturas tan altas que emite una luz visible. Por este mismo motivo, se calientan más que los focos actuales. Estas se fabrican tipo estándar clara y opalina, con filamento decorado, filamento reforzado, decorativa, reflectoras de vidrio soplado, reflectoras de vidrio prensado, etc. Este tipo de lámparas tiene una vida de útil
al orden de las 1000 horas útiles. Los halógenos se obtienen del tipo BIPIN o Dicrosium Super Spot, con pantalla metálica, línea de doble contacto, refractores de vidrio pensado. La vida útil de estos oscila entre las 2000 y 4000 horas según el tipo. Y existe una nueva versión de lámparas pequeñas en bajo tensión tipo BIPIN y de doble contacto con xenón como halógeno. Estas lámparas introducen la novedad de que tienen una vida útil más larga, que va desde las 10.000 a las 20.000 horas. Si no sabes qué es BIPIN, bueno, aquí tenemos las imágenes de lo que vendría siendo la BIPIN, la dicroica, la elipsoidal, el PAR, la lineal o la QR111, que seguramente ya han visto en algún punto de su vida. Sin embargo, pues no, no sabían específicamente el nombre. En el caso de quirófano, para las lámparas quirúrgicas, se utilizan normalmente las BIPIN. Estas suelen carbonizarse un poco de las patas y con lijando tantito el carbón pueden llegar a volver a hacer contacto bien. Las lámparas incandescentes son sensibles a la tensión de aplicación. En este gráfico se puede observar el comportamiento de las lámparas incandescentes halógenas en función de la tensión de aplicación. Ok. Por ejemplo, si la lámpara trabaja con un 5% más de tensión, es decir, aproximadamente 230 volts, la vida útil disminuirá casi el 50%. Y en cambio, la tensión disminuye en 5%, la vida de la lámpara se prolongará aproximadamente un 50%. En este último caso, el flujo luminoso descenderá al 85% de su valor nominal, mientras que en el primero aumentará al 115%. Esto también variaría con la tensión en forma directa de la temperatura del color, el rendimiento lumínico, el consumo de potencia, etcétera, que es lo que ya hemos visto. Por eso es importante pues saber también con qué tensión estamos trabajando, ya que esto puede aumentar o disminuir la vida útil de nuestro producto. Aquí vamos con otro tipo de lámparas. Estas son las fluorescentes. El tubo fluorescente es versátil. Tiene una larga vida útil, es superior a las 8000 horas y una amplia gama de temperaturas de color con óptima reproducción cromática. Estas se presentan en una amplia gama de potencias y tamaños y debido a su vida útil superior se suele utilizar en diferentes presentaciones, como sería la tubular, circular, compacta no integrada, compacta par, compacta integrada cubierta y compacta integrada. Todas estas son las que comúnmente son las que vamos a tener ya hoy en día. Debido a que, como pueden ver, tiene gran versatilidad, una vida útil más grande, la amplia gama de temperaturas del color, etc. Debido a su versatilidad, se le puede encontrar en diversas formas y potencias, que son, bueno, que van desde la simple estándar, simple larga, dobles, triples, dobles planas, dobles y triples con rosca de 27. Y un equipo incorporado. Estos pues son ideales para el hogar, como ya se había comentado, y las potencias van de 5 watts hasta 55 watts. El IRC es en general de 85, salvo las simples, que su IRC es mayor y es de 90. Aquí tenemos que
no solo es la ideal para el hogar, sino oficinas, industrias, supermercados. En lo que hoy en día respecta, tienen una amplia gama en el mercado debido a sus múltiples características. Y permiten romper con la tradicional direccionalidad o lo que obligaba el tubo convencional. Okay. Lo que aquí estamos viendo es una gráfica de variación entre el flujo luminoso de las lámparas fluorescentes en función de la temperatura del ambiente. El tubo fluorescente también tiene su punto débil, que es la temperatura. Ya que se trata de una fuente de luz diseñada para trabajar a una temperatura de 25 grados centígrados. Las temperaturas superiores o inferiores de este valor la afectan notablemente, reduciendo su emisión del flujo luminoso. Por eso que aquí en nuestra grafiquita podemos ver nuestro punto máximo en el 25. Entre las medidas precautorias a tomar en consideración, es recomendable no instalar en una luminaria hermética más de 2 lámparas para evitar un recalentamiento. Ok, aquí tenemos otro tipo de lámpara que serían las lámparas a descarga. Al hablar de lámparas a descarga, se asocian con poderosas fuentes de gran potencia, impresionantes paquetes de flujo luminoso. En el alumbrado de interiores no siempre se trata de locales con alturas de cielo raso de 2.6 a 3.000 metros, a 300 metros, perdón. A menudo se presentan en espacios de doble y triple altura, que serían lobbies, atrios, locales y comerciales. Las lámparas de descarga de baja potencia, con sus reducidas dimensiones y gran flujo luminoso, se presentan como una alternativa ideal, dependiendo de las necesidades que se requieran cubrir. Aquí podemos tener una imagen donde podemos apreciar sus partes, que van desde el casquillo, la ampolla ovoide de vidrio duro, la sustancia fluorescente, el gas relleno inerte a baja presión, tubo de descarga, el apoyo alambre al conductor, electrodos principales, electrodos auxiliares, la resistencia ómica en serie. Esta lámpara de descarga podemos ver que es un poquito más compleja que la construcción de las dos anteriores que acabamos de ver. ¿Por qué? Bueno, por sus mismas características. Gran flujo luminoso, bajas potencias y en reducidas dimensiones. Si lo que no tienes espacio y es lo que quieres optimizar e igual iluminar, esta es tu lámpara ideal. Entre los más populares tenemos el DB-PIN, el tipo doble contacto, y también tenemos las gráficas de distribución espectral en el tipo blanco-negro y la gráfica de distribución espectral del tipo blanco-cálido. Estas gráficas ya se las había presentado anteriormente, sin embargo, se retoman en estas para que vean específicamente de dónde salen. Presentan una potencias entre 35, 70 y 100 watts con flujos luminosos de 3.400, 3.600 y 1.400 lúmenes respectivamente. Vienen en temperaturas de color entre 3.000 y 4.000 Kelvin y funcionan en cualquier posición. Las compactas de doble contacto se presentan a potencias de 70, 150 y 250 watts. También vienen a temperaturas de color entre 3.000 y 4.000 Kelvin. Pero esta tiene la limitación que en la posición de funcionamiento solo horizontal con tolerancia de 45 grados hacia arriba y abajo. Las lámparas. Algunas de las lámparas más utilizadas en interiores. Aquí podemos ver sus características principales. Por ejemplo, aquí ya hemos visto que sería con las incandescentes halógenas. Una de ellas sería con reflector dichroico de 12 volts. Tenemos aquí todo el rango de potencia, 20, 35, 50.
su vida útil en horas, 3000, su rendimiento, lúmenes sobre watt y el ICR. Bueno, no los voy a aturdir de datos, ya si gustan alguna específica, solo sería cuestión de seguirla para ver sus características principales. Sin embargo, estas son las más utilizadas en interiores, tanto como incandescentes halógenas, fluorescentes lineales de 8 y fluorescentes lineales de 5. Y de este lado continúa la gráfica. Las fluorescentes circulares, las fluorescentes compactas y las de mercurio halogenado. Y aquí le voy a rescatar la tipo BP, que es la que utilizamos normalmente en la lámpara de quirófano. Y continuamos con esta gráfica. Este es un cuadro comparativo de la eficiencia de distintas fuentes de luz en lúmenes por watt. Dependiendo de la fuente de luz, ya sea incandescente, vapor de mercurio, fluorescente, mercurio halógeno, tenemos los lúmenes por watt igual en un rango, siendo el que tiene un mayor rango de lúmenes por watt la de sodio de bajo presión, de 100 a aproximadamente 190, y el más bajo, que está entre 0 y 25, que sería la incandescente. Las luminarias, los espejos, tipos y características principales. La óptica de las luminarias es el elemento que define el tipo de emisión luminosa que tendrá esta. Las ópticas tienen un componente básico, que es el espejo o el reflector. Este será encargado de modelar la distribución luminosa de cada luminaria. Si aún no les queda bien claro qué serán los espejos o la óptica luminaria, aquí tenemos una imagen que vendría siendo esto. No es como tal la lámpara, sino donde o cómo nos lo van a presentar de manera óptica. Un material por excelencia para la construcción de los espejos es el aluminio, en sus versiones básicas de brillante o semimate. El aluminio brillante pulido a espejo liso y anodizado es el material indicado para todas aquellas ópticas de precisión. ¿Por qué? ¿Por qué estos materiales? ¿Por qué estos colores? Bueno, retomando lo anterior, ya habíamos visto que este tipo de colores y este tipo de materiales tienen mayor poder reflejante. Y cuando se busca que se tenga una emisión de luz tipo dispersora, el espejo que se utiliza generalmente es el mismo material, pero grafado. ¿Qué es grafado? Pues es el efecto martillado del aluminio. Aquí tenemos los reflectores especular y dispersor. El especular, su superficie es lisa y de alto poder reflectante, permite una gran precisión en el direccionamiento de los haces, pudiendo lograr así las luminarias de muy alto rendimiento. Y también la dispersora, con aluminio de superficie grafada y de alto poder reflectante, se puede lograr excelentes espejos destinados a la distribución de la luz más abierta. Entonces, uno nos abarca mayor grado mientras uno es más focalizado. La forma en que la iluminación se distribuye depende casi exclusivamente de la conformación del espejo o reflector, a menos que exista algún otro elemento complementario, por ejemplo, vidrios tipo Fresnel, espejos adicionales, etc. Los espejos se pueden clasificar por su forma en tres grandes grupos: circulares, parabólicos y elípticos. Estos nos van a ofrecer diferentes especificaciones. Existen otras formas y también combinaciones entre algunas de las anteriores, pues sería el circular con parabólico, asimétricos, etc. En la primera tenemos el típico perfil del espejo de la luminaria destinadas a iluminar los puestos de trabajo con pantallas de video. El estudiado desarrollo de este reflector evita que las altas intensidades se extiendan por encima de determinado ángulo.
¿Cuál es ese determinado ángulo? 65 grados, reflejándose en los monitores. También tenemos el reflector de espejo parabólico. Estos sin duda son los más populares, seguidos de los elípticos y asimétricos. Este muestra la tradicional concentración de haces paralelos producidos cuando una fuente puntual se encuentra con el centro del foco. La intensidad será mayor en el centro del haz y con este perfil se logran proyectores de gran rendimiento. Y por último, el clásico espejo asimétrico. Bueno, estos reflectores tienen la propiedad de dirigir los haces de luz hacia una sola mitad del hemisferio inferior y se les utiliza fundamentalmente en todos aquellos casos donde se necesita iluminar intensamente una superficie vertical. Entonces, resumiendo, el asimétrico, como su nombre lo indica, solo la mitad del hemisferio inferior. El parabólico, la concentración de haces paralelos. Y en el típico perfil de espejol, pues tenemos un ángulo de 65 grados. Las iluminarias. Bueno, la curva de distribución luminosa. ¿Qué es la curva de distribución luminosa? Bueno, es el resultado de tomar medidas de intensidad luminosa en diversos ángulos alrededor de una luminaria. Transcribirlas en forma gráfica, generalmente en coordenadas polares. La distancia de cualquier punto de la curva al centro indica la intensidad luminosa de la fuente en esa dirección. A mayor distancia, mayor intensidad. Estas medidas se efectúan en distintos planos verticales de la luminaria, ya que la emisión de luz podrá diferir de uno u otro plano, según el tipo de lámpara y de difusor. Aquí tenemos un par de ejemplos, que como lo indica, se tomó de distintos ángulos alrededor de la luminaria, que vendría siendo nuestro centro, y se graficó. En general, la curva de distribución luminosa polar de una luminaria se representa mostrando dos de sus planos verticales, el transversal y el longitudinal, que están respectivamente en 0 grados y 90 grados. Cuando la representación es en color, generalmente el plano transversal es rojo y el longitudinal azul o negro. Cuando se representa en blanco y negro, el transversal es un trazo lleno y longitudinal impunteado. La información fotométrica de una luminaria está dada por el foco luminoso, de 1000 lúmenes. Aquí tenemos una imagen que representa lo que se acaba de escribir, ya que el plano transversal es el rojo y en longitudinal el azul. La curva de distribución luminosa se puede calcular. Puede calcular la iluminancia que produce una luminaria en un punto de una superficie. Si el tamaño de la fuente luminosa y la distinta superficie permite aplicar la ley de la inversa de los cuadrados. Podrá calcularse de dicha iluminancia tomando de la curva la intensidad luminosa en el ángulo correspondiente a la dirección de enfoque aplicado a la ley del coseno. Entonces, mediante la curva de distribución se puede calcular utilizando la ley inversa de cuadrados y la ley del coseno. En los casos de que la distribución luminosa de una luminaria tiene el mismo comportamiento en todos sus planos verticales, la curva polar se representa mediante un solo trazo, generalmente de color rojo, o bien en negro de trazo Y. En el caso de las luminarias de distribución luminosa con simetría alrededor de su eje vertical, conocidas como sólido fotométrico.
vamos con más conceptos importantes de las luminarias, que vendría siendo el rendimiento de la luminaria. ¿Qué es el rendimiento de la luminaria? Bueno, este permite conocer la cantidad de flujo luminoso de la fuente de la luz utilizada. Es devuelto por dicha luminaria y este dato es de vital importancia para el aspecto económico de una instalación iluminaria. El rendimiento de la luminaria se expresa en porcentajes y se representa mediante una letra H del alfabeto griego. Así, por ejemplo, una luminaria que posee un rendimiento del 60% se expresa como H igual a 60%. Algunas luminarias, por sus características constructivas, como estos elementos reflectantes y difusores que esos difusores que la componen. ¿Cuáles serían estos? Los espejos, pantallas, lubres, acrílicos, vidrios, etc. Entregan un porcentaje muy pequeño del total de flujo luminoso emitido por la fuente. Esto da como resultado una instalación antieconómica, tanto como por la inversión inicial como el costo del consumo eléctrico, por lo que se deberá colocar demasiada luminaria para obtener el nivel de iluminación deseado. Entonces, el rendimiento de la luminaria es el dato de importancia para el aspecto económico, tengámoslo en cuenta. Y aquí podemos observar las 4 curvas de distribución luminosa que se ilustran. Corresponden a luminarias con un rendimiento del 72%. El conocimiento del rendimiento de la luminaria es un elemento sumamente importante para el momento de una elección. El dato de manera aislada no es suficiente. Debe ser un complemento de todos los demás. Okay. Para tener una idea cabal del comportamiento que una luminaria tendrá en un determinado proyecto, el dato de rendimiento deberá estar acompañado de la correspondiente curva de distribución luminosa. Lo que habíamos comentado antes, el dato por sí solo no es suficiente, ya que al conocer la eficiencia del artefacto, sino también la forma en que se distribuye la luz. Existen muchísimas posibilidades para encontrar luminarias del mismo rendimiento, pero con fotométricas totalmente distintas. Podrá haber un modelo que posea un rendimiento del 60% de emisión luminosa directa, decente, y otro del mismo rendimiento, pero en distribución luminosa asimétrica indirecta. Eso es lo que estamos observando en la imagen. Aunque todos tienen la H o la ETA en 72%, se distribuyen de manera completamente diferente. Ok, la distribución luminosa. Algo muy importante de las funciones que cumple una luminaria es modificar la distribución de flujo luminoso que emana de la fuente a la cual contiene. Así podrá convertirse en un proyector, haciendo que la emisión sea fuertemente concentrada o en difusora, y apantallar las lámparas, ocultándolas del ángulo de visión para evitar el deslumbramiento. En esta imagen tenemos la distribución luminosa directa, semidirecta, general difusa, directa e indirecta, semi-indirecta y, por último, indirecta. Teniendo el eje de referencia en medio, tenemos que en la directa, para la parte de arriba, pues tenemos del 0 al 10%. Sin embargo, para la parte de abajo tenemos el 90 al 100%. Esta es la más común que utilizamos. En la semidirecta, en la general difusa, en la indirecta, indirecta y semi-indirecta varían los porcentajes. Y
como su nombre lo indica, en la indirecta, pues se invierten los porcentajes. Si lo tenemos hacia arriba, pues tendremos del 90 al 100 hacia arriba y hacia abajo del 0 al 10% en la distribución luminosa. Tenemos formas en que las luminarias distribuyen el flujo luminoso y se clasifican en grandes grupos. Como el que les comentaba, en esta imagen podemos apreciarlo un poquito mejor, ya que nuestra bolita negra vendría siendo la lámpara y se ve mucho mejor la distribución del flujo luminoso. En la directa, semidirecta, general difusa, directa indirecta y semi-indirecta e indirecta. La clasificación de las luminarias es según el tipo de distribución luminosa. Bueno, resumiendo esta diapositiva, son 5 grandes grupos para distribuir el flujo luminoso. Y vamos con las leyes fundamentales. Lo que habíamos visto en una diapositiva por muy encimita, vamos a abordarlo de manera más precisa. La iluminación es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que existe entre la fuente de luz y la superficie iluminada. Hay que tener en cuenta que esta ley es únicamente válida tratándose de fuentes puntuales, superficiales, perpendiculares a la dirección del flujo, y cuando la distancia es grande en relación al tamaño de la fuente. La distancia debe ser al menos 5 veces la dimensión máxima de la luminaria. No es aplicable a fuentes de iluminación extensas. Y aquí tenemos la otra ley con la que podemos calcular, que vendría siendo la ley del coseno. ¿Cómo se calcula con esto? Bueno, la iluminación es proporcional al coseno del ángulo de la incidencia. Este ángulo es formado por la dirección del rayo incidente y la normal a la superficie en el punto de incidencia, o sea, el punto P. En la figura 1 y 2 lo podemos ver mejor con una flechita donde la iluminación es proporcional y pues tenemos el punto de incidencia P que pues se puede observar. Entonces la iluminación sobre la distancia al cuadrado por coseno de A. Coseno de A es el ángulo formado por la dirección del rayo incidente. En la ley de la inversa de los cuadrados, la superficie iluminada era perpendicular a la dirección de los rayos, o sea que el ángulo incidente, si A es igual a 0, lo cual corresponde coseno de 0 es igual a 1. Por eso, como vemos en la diapositiva anterior, en la figura 1, pues no podríamos omitir el coseno de A o multiplicarlo por 1, ya que pues coseno de 0. En la figura 2, el rayo se ha apartado de la normal a un ángulo de 45 grados. Por lo tanto, aquí sí sustituimos el coseno de 45 por la iluminación sobre la distancia al cuadrado. Esta expresión es válida para superficies horizontales. Para superficies verticales tenemos otra expresión que es la iluminación sobre la distancia al cuadrado por el seno de 45. Y aquí tenemos el método de cálculo, el método punto por punto.
Este calcula el nivel medio de iluminación sobre un plano de trabajo, considerado el aporte de reflexiones de paredes, techos y piso. Y además la incidencia de un factor de mantenimiento o conservación de la instalación. El método punto a punto se basa en la cantidad real de luz que se produce en un punto del área iluminada. Para aplicar este método debemos conocer la forma en que la luminaria distribuye el flujo luminoso que emite la fuente de luz. O sea, hace la curva de distribución luminosa y verificar que se cumpla la ley inversa de los cuadrados. Aquí tenemos dos imágenes, como vendría siendo en el plano horizontal y en el plano vertical. Para el plano horizontal tenemos una fórmula diferente a la que se va a utilizar en el plano vertical, donde las iniciales o letras EPH es el nivel de iluminación en un punto, una superficie horizontal, y la misma EP, pero ve, el mismo nivel de iluminación, pero en un punto de superficie vertical. La I, la intensidad luminosa en una dirección dada. Ya habíamos visto que la intensidad luminosa se mide en candelas. Y la H, una altura del montaje de la luminaria normal al plano horizontal que contiene al punto. Y A, bueno, el ángulo formado por el rayo de luz y la vertical que pasa por la luminaria. Bueno, aquí tenemos otro método de cálculo que sería el cálculo para la iluminación de interiores. Aquí utilizamos el método de las cavidades zonales. Bueno, hay diferentes métodos para calcular el nivel medio de iluminación en interiores. El método de flujo luminoso, el método del rendimiento de la luminaria y el método de cavidades zonales. El método, como su nombre sugiere, divide al local en cavidades individuales. La cavidad cielo raso, la cavidad local y la cavidad piso. Esta forma de analizar por separado el comportamiento de los tres sectores más importantes del volumen total de un local a iluminar. Confiere a los cálculos realizados por este método una mayor precisión. Debido a que el método es un poco largo y complejo, se les va a adaptar una versión simplificada de este. Y se analizará solamente la cavidad local, ya que las dos restantes en general no influyen de manera tan significativa para poder estudiar el método en profundidad. Ok, para calcular el nivel medio de iluminación que se registra en un determinado local, tenemos esta fórmula, donde EM es el nivel medio de iluminancia sobre el trabajo, el lux, el FT, el flujo luminoso total instalado en el local, la CU, el coeficiente de utilización de instalación, el PM, factor de mantenimiento o depreciación de la instalación, y la S, la superficie total del local. Dándonos como la fórmula aplicar, que M es igual a FT por CU por FM por S. Es decir, el nivel medio de iluminación sobre el plano del trabajo es igual al flujo luminoso por el coeficiente de utilización por el factor de mantenimiento sobre la superficie total en metros cuadrados. Tenemos otro método de cálculo que es el índice local K1. Para poder analizar el coeficiente de utilización del local, es necesario calcular el índice local.
Dado que se verá en el próximo capítulo, el coeficiente de utilización de la instalación permite conocer el comportamiento de una luminaria determinada en un local determinado. Solo se considerará aquí el índice K1 o el índice local. ¿Cómo se obtiene? Bueno, K1 igual a 5 por la altura del montaje de la luminaria por el ancho del local más el largo del local entre el ancho del local por el largo del local en metros cuadrados. En metros. Al usar esta fórmula, el resultado será un número entre 1 y 10. Si bien existen casos atípicos cuyo K1 podría ser inferior o superior a 10, el estándar es entre 1 y 10. Cuanto menor sea el número, mayor será la superficie local con respecto a la altura y viceversa. El factor de mantenimiento. Bueno, las condiciones de conservación o mantenimiento de la instalación de iluminación configuran un factor de gran incidencia en el resultado final de un proyecto alumbrado. Y de hecho, si se incluye en el cálculo de en la fórmula de cálculo. FM es el factor de mantenimiento. Ok, las lámparas sufren pérdida en el flujo luminoso emitido, ya sea por envejecimiento, acumulación de polvo, efectos de la temperatura, etc. Las pantallas reflectoras y los lubres de luminarias pierden eficiencia. Las paredes y los rastros se ensucian y disminuyen su poder reflectante. Es por eso que es importante considerar este factor. Para la conservación o mantenimiento de la instalación. Algunos otros factores controlables vendría siendo la IASNA o Illumination Engineering Society of North America, que considera los efectos de determinar el factor de mantenimiento de una instalación. 8 factores, 4 de ellos no controlables por el sistema de mantenimiento y 4 controlables. En esta tabla orientativa de factores de mantenimiento según el tipo de luminaria y la calidad del mantenimiento. Aquí tenemos en la tabla la calidad del mantenimiento, bueno, regular y malo. Y el factor de mantenimiento según el tipo de luminaria, por ejemplo, con acrílico, bueno, sería 0.7, un regular 0.65 y un malo 0.60. En los tubos de vista conservamos el mismo valor para bueno, pero para un regular con 0.60 y para un malo con 0.50. Vamos a explicar los factores no controlables, que vendría siendo la temperatura del ambiente, la variación de la tensión, el factor de balasto y la despreciación de la superficie de la luminaria. Y los controlables, que sí podemos tener incidencia en ellos, tendría la depreciación de la superficie local por ensuciamiento, la depreciación por flujo luminoso de la lámpara, el reemplazo de la lámpara, la depreciación de la iluminación de la luminaria por ensuciamiento. El análisis de cada uno de estos factores dará como resultado un valor que se desprende de las tablas y curvas. Este valor podrá ser del 1 si las condiciones son ópticas o menor al 1 en medida de que no lo sean, como lo vimos en la tabla anterior.
Otro método de cálculo tendremos el coeficiente de utilización. ¿Qué es el coeficiente de utilización de local? Bueno, es el término que define el comportamiento que tendrá una luminaria en un local dado y su valor estará íntimamente relacionado con el índice del local. También dependerá en gran medida del color, la textura de las paredes, sobre todo en locales pequeños. El laboratorio de la luminotecnia, como parte del protocolo de ensayo, entregará una tabla de coeficientes de utilización del modelo ensayado. Esta tabla será construida a partir de una curva de distribución luminosa y por consiguiente el rendimiento de la luminaria, a igualdad de flujo luminoso instalado e igual superficie local. Una luminaria de alto rendimiento tendrá un coeficiente de utilización mayor, o sea, más cercano, y una de bajo rendimiento más cercano a 0. En esta imagen podemos apreciar el A es un local grande, poca absorción de las paredes, por lo tanto el rendimiento de la luminaria es bueno. Si tiene poca absorción de las paredes, quiere decir que está iluminado con un color claro. Entonces el coeficiente de utilización será alto. Y en el B tenemos el lado contrario, donde el local es pequeño. Entonces una gran absorción en las paredes con un color oscuro. El rendimiento de la luminaria, por ende, será menor y el coeficiente de utilización, pues, será bajo. También hay que tener en cuenta que una luminaria tendrá mayor coeficiente de utilización en un local de gran superficie en relación con su altura. El índice de local cercano a 1 que otro con poca superficie en relación a su altura. Tal como se muestra en las imágenes, en un local amplio, la luz que emite la luminaria es aprovechada en su totalidad. Mientras que en el pequeño, al incidir la luz sobre las paredes, se produce una absorción mayor o menor según el color y la textura de la superficie. Y la luminancia pues pierde parte de su rendimiento por esta razón. En esta diapositiva podemos observar la tabla de coeficientes de utilización, tal como la emiten los laboratorios argentinos. Para hallar el coeficiente de utilización para un determinado local, en primer lugar, el índice de los deberá obtener, por ejemplo, K1 igual a 3. Con K1 se elige las refractancias de techo, paredes y pisos que tendrá un local a iluminar. Por ejemplo, el techo del 70%. Y eso es lo que podemos observar en la tabla. Si ven, en el índice local tenemos circulado el 3. Entonces K1 igual a 3. Techo 70%. Nos ubicamos en la parte de arriba de la tabla, donde está la refractancia de cavidad en el techo y también está circulado el 70%. Para continuar, las paredes del 50%, entonces nos vamos a situar en la refractancia de la pared en porcentaje y también sería el 50%. Para el piso, las tablas asumen por defecto que la refractancia es del 20%. Entonces, siguiendo la triangulación, buscando K1 igual a 3 en la columna izquierda, tenemos que el coeficiente de utilización, en este caso, es de 0.43. Un segundito.
Bueno, bueno. Hola. Dijo que le diéramos un segundo, profe. Ok. Ya, disculpen, es que estaba viendo el resto de las diapositivas y la verdad es que es un tema bastante extenso, entonces no sé si se pudiera dividir en dos clases, ya que el siguiente tema es un poco pesado y no sé si por el momento sea suficiente información. Sin ningún problema. Si quieres, nos vemos el día jueves a la misma hora. Una pregunta nada más. Bueno, no sé si alguien tenga preguntas. ¿No? Te comento, cuando uno está en el hospital, lo que a uno le interesa en el hospital es primero saber cuál es la intensidad que tiene, y en muchas ocasiones ni siquiera nos interesa la intensidad de la lámpara. Lo que nos interesa es cuál es la que nos resuelve el problema. Primero, tenemos una norma, que es la 025, que nos dice más o menos, que nos dice más o menos qué tipo de lámpara es la que debemos de poner de acuerdo a los lúmenes que nos está dando, que está emitiendo. Mi pregunta es, ¿qué es lo que uno debe de hacer en el hospital? No para poder, no exactamente para poder eh, medir los lúmenes, porque es muy difícil que alguien tenga un espectrómetro para poderlo hacer. ¿Qué lámpara debes de comprar en caso que quieras certificar el hospital, en caso que vaya a haber alguna revisión por parte de la autoridad sanitaria? ¿Qué haces? A ver si entendí su pregunta. Su pregunta es cómo mido los lúmenes en las lámparas para la certificación. Eh, Eso sería lo más sencillo, ¿no? Porque había que comprar precisamente un espectrómetro y con eso lo puedes hacer. De hecho, hay un espectrómetro que te vende Adafruit, que tú lo puedes programar fácilmente a través de Arduino Uno y no, ya tienes tu espectrómetro. Si no, puedes ir a Steren y te cuesta 500 pesos un espectrómetro, le pones sus baterías y ya estás trabajando con él. La pregunta es, ¿cómo le haces para comprar las lámparas en dado caso que vayas a certificar el hospital? O olvídate de certificarlo, que vaya a ir la autoridad sanitaria y te vaya a revisar precisamente que la intensidad luminosa es la correcta en cada una de las áreas. ¿Cómo le haces para comprar tus lámparas? Esa es la pregunta. Ok, esto se lograría de acuerdo al manual del fabricante. Aquí vendría esta especificación y de otra manera, pues como usted comenta, podría hacerse con el luxómetro para medir este. Ok, en quirófano se requieren lámparas especiales, todos lo sabemos. De hecho, me parece que la mayoría de los que están ahorita conectados ya están en hospital o han estado. En quirófano, ¿cómo le hace uno para comprar las lámparas? Precisamente para la lámpara, ¿cómo le hace uno para comprar los focos? ¿A dónde los consigue para que puedan ser más económicos? Porque no necesariamente deben de ser de la marca, porque los de la marca son extremadamente caros. ¿A dónde los compran ustedes allá en Ciudad de México? Ah, ok. Para este tipo de lámparas, pues se surten los focos constantemente y hay empresas especializadas en surtirnos este tipo de lámparas con sus debidas especificaciones de grado médico y las especificaciones por ahí las tenemos. Sin embargo, no las tengo justo aquí en la mano. Perfecto. Lo que les quiero transmitir aquí a los muchachos es que, bueno, primero, no vayan a comprar precisamente con la marca, porque en muchas ocasiones la marca vende carísimo. Y por ejemplo, si quieren comprar
lámparas de grado médico en Ciudad de México, en Victoria, precisamente uno puede llegar a comprar esas lámparas. Y en muchas ocasiones incluso sale más barato viajar a Ciudad de México desde San Luis Potosí que tener que comprar algunas cosas de tipo médico aquí en San Luis Potosí. En algunas ocasiones es muy, muy caro. ¿Sale? Yo recuerdo cuando estaba en el hospital, en el Instituto Nacional de Nutrición, que me enviaban a comprar precisamente focos o cosas así allá Victoria o República de El Salvador, y era muchísimo más barato que comprar directamente con el fabricante. Nada más es eso. ¿Sale? Seguramente se van a topar con eso en algún momento si están dentro del hospital y nada más es para que lo puedan saber. De todo modo, me parece que está muy completa la plática, pero yo creo que sí es cuestión de dos clases porque ya es 1:42, casi te llevaste las 2 horas. No sé si alguien tenga alguna duda o comentario, Lázaro, Jonathan, Ale, Estefanía, Elena. ¿No hay comentarios? ¿No hay dudas? Creo que no, doctor. Ok, ok, Bueno, yo perfecto. solo quisiera agregar que ya para cerrar, ya traje aquí la lámpara, que es la que utilizamos para la lámpara de quirófano, y vendría siendo una lámpara de halógeno de 120 watts a 24 volts, y con su respectiva advertencia que las lámparas de halógeno contienen gas bajo presión y un bulbo que puede estallar si es rayado o estrellado. Ok, de hecho antes las lámparas eran diferentes para las lámparas de cirugía y ya las cambiaron, ya no se utilizan los otros focos. No hay ningún problema por ello. Muchísimas gracias, chicos, muchas gracias, señoritas, muchas gracias. Nos vemos por favor entonces el día jueves. Ya yo creo que voy a estar en el salón, el día de ahora hay un altar enfrente del salón en donde nos corresponde la clase y por eso fue totalmente virtual. Si no hay preguntas, si no hay comentarios, les deseo un excelente día, una excelente tarde, que estén muy bien. Hasta el día jueves, hasta luego. Hasta el jueves. Gracias. Hasta el jueves, gracias, doctor. Gracias. Adiós, muchas gracias.